inclinamos nuestro rostro, por favor, para orar y continuar con nuestro servicio. Gracias. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias por estar con nosotros, Padre, y proveernos un lugar, Señor, donde podemos congregarnos. Y gracias, Señor, también por un día más de vida que nos das. Pedimos, Señor, por favor, que bendigas tu enseñanza, Señor. Bendice, Señor, la alabanza. Bendice, Señor, también las ofrendas, Señor. Provéele, Señor, a aquel que no tiene, Señor, y a aquel que está batallando, Señor, en ciertas áreas. Solamente tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén, Señor. Nos has dado vida eterna, Padre. Gracias. Siendo tu rival, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Cuando no tenía valor, tú me compraste a mí. Tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre. Te lo mereces, Señor. Recibe esta oración para ti, Padre. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Cántala al Señor. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas
testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo cantaré que vivo estoy. Hermanos, tocaron los anuncios. Cada uno tiene un folleto, como siempre les recuerdo. Y si le puede bajar volumen a su celular también, les agradecería mucho. Y si tiene que contestar, conteste. Pero durante el servicio, de preferencia, si puede estar adentro, por respeto al templo, la palabra del Señor, qué bueno. Y si no, pues va a tener que sentarse allá atrás. Pero trate de no estar saliendo, entrando y saliendo a cada rato, de preferencia. Bueno, no estaba en los anuncios, pero yo lo dije. Sorry. Estudio bíblico, 2 de Corintios, viernes 12 de junio a las 7 p.m. en español. Aquí se hace el estudio de Corintios. No es tan formal como los domingos, pero es muy bueno. Les recomiendo que vengan. También está el Harvest Crusade, ahí está el día y la fecha. El sábado de familia y compañerismo, dice, habrá un estudio de Biblia y comida. En realidad no son, que dice de 4 a 8 de la tarde o de la noche, no son 4 horas que se da el estudio, es un pequeño estudio, como de media hora, 1 hora máximo, menos de 1 hora en sí. Y lo demás es compañerismo. Les recomiendo que se junten, pero también lleven un platillo para convivir, si no, no vamos a comer todos. Y les recomiendo que lo lleve cada uno. Conferencia de varones, ahí está la fecha, junio 27, 2026, 8 a.m. a 2 p.m. Dice que, hermano, les recomiendo que se registren antes los que quieren ir. Se ponen buenos estas conferencias. Siempre vamos a aprender, siempre estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo constantemente. No porque ya tenemos años en la iglesia, no seguimos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. El Señor nos sigue formando todavía. Y le recomiendo que se registre si quiere ir. Cualquier información, pues puede hablar con el pastor Samuel. También está el otro anuncio que dice Vacation Bible School y ahí está la fecha. También si necesita oración, hermanos, puede ir con cualquiera de nosotros o con el pastor. Les recuerdo que el pastor o el hermano no hace los milagros, es Dios el que hace los milagros. A veces dice, el pastor oró por mí o el hermano y se sanó la persona, no es Dios. No se confundan a veces. Más. Los demás hermanos se pueden saludar unos con otros, pero levántese y salude. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5. Hoy tendremos comunión. Voy a tratar de terminar lo más pronto posible. Y veamos pues, versículos 13 en adelante, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 21. Nuestro tema de hoy es el conocimiento de la vida eterna. Voy a leerlo en voz alta y si me sigue, por favor, voz baja. Y después oraré nada más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le tocará. Aleluya. No le toca, perdón, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego al último dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, gracias por este hermoso día, donde nos muestras una vez más que no solo tu amor, pero también tu misericordia, al permitirnos estar aquí, poder alabarte y poder ahora escuchar de ti por medio de tu palabra. Siempre buscando que seas tú el que nos guíe, nos dé entendimiento y sabiduría, dejando atrás al hombre y dejando atrás las preocupaciones del día, de la semana. Padre, que nuestros corazones se sosieguen a tus pies y podamos escuchar de ti por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos tu bendición en este tiempo de la lectura de la palabra. Danos pues, no solo el entendimiento, sino el poder para hacer las cosas, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando unos pasajes o unos textos bastante difíciles. Les dije la semana pasada que hay veces que es difícil entender, y más aún de explicarlo y predicarlo. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede dar entendimiento. Y estos versículos que leímos, vamos a estar hablando de el pecado de muerte y el pecado de no de muerte. Quizás usted ha escuchado bastante sobre esto o algo. Y vamos a estar hablando de la oración también, y también tocaré partes de la comunión, porque vamos a tener comunión hoy. Pero les decía que aquí el apóstol Juan habla del conocimiento de la vida eterna. Mire, le voy a decir, el hecho más fundamental de ser cristiano es el saber que uno es salvo. Y mucha gente duda de su salvación. Y uno podría preguntar, ¿por qué duda la gente de su salvación? Les enumeraré algunas cosas que caben dentro de las posibilidades. Una es porque hay pecado en su vida. Luego puede ser simplemente ignorancia de la palabra de Dios. Y
también puede ser desobediencia a un mandato explícito que Dios nos da. Por otro lado, también puede causar duda en la gente de su salvación por las falsas enseñanzas. Y la otra cosa, la duda, es porque en realidad no es salvo. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, cabría de esperar que Él se lo dijera a usted que es salvo. ¿O por qué? ¿O cómo? Toda la doctrina de la palabra de Dios tiene su lugar en las Escrituras, y hay pasajes donde se amplía y se desarrolla más. Juan aquí, en este capítulo 5, en estos versículos, nos da esa certeza de la salvación. Y usted y yo podemos saber que somos salvos cuando esto sucede. Cuando usted y yo hemos invitado a Jesucristo a entrar a nuestras vidas. El mismo apóstol Juan, aquí retrasándonos un poquito, en el versículo 12, él dijo: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Juan aquí nos dice, afirma que la única manera en que una persona puede obtener la vida es a través de Jesucristo. Hoy, en nuestros días, usted sabe que la gente carece de verdades absolutas. El mundo piensa que la verdad puede cambiar. Y para nosotros una de las formas más rápidas de meternos en problemas es afirmar que el testimonio de Dios es bien claro. Y poder decir la única manera de ir al cielo es a través de Cristo Jesús. Y muchas personas no quieren oír esto. Por eso le digo que no es fácil que nos metamos en problemas con otra gente. El apóstol Pedro, en uno de sus discursos en el libro de los Hechos, él dijo esto. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy claro. Así es que lo deja muy claro, la única manera de que una persona tenga vida eterna en el cielo es teniendo a Jesucristo como su Salvador. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no lo tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estamos hablando de la vida eterna, por supuesto. Muchos quizás pudieran discutir esto, un momento, porque les decía que el mundo piensa que la verdad no es absoluta, puede cambiar. Pero Juan, por lo que leo, él dice: no hay nada que discutir. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida eterna. No hay nada que debatir, es claro. Versículo 13. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas mismas palabras Juan las escribió en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio. Así es que para nosotros podemos tener la seguridad, la certeza de la vida eterna mediante la fe en Jesús.
Esta es una certeza fundamentada en las promesas de Dios, no en sentimientos. Son promesas de Dios. Mire, yo creo que usted ha hecho esto, o quizás a usted le hayan preguntado en el pasado, y muchas veces nosotros preguntamos que si a personas que si son salvas, y algunos dirán que creo que sí, o espero que sí. Y cuando estas personas dicen eso, en realidad lo que quieren decir, no podemos saber si tenemos la vida eterna hasta el día del juicio. Cuando estemos ante el Señor y Él pese nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y dicen, si nuestras buenas obras pesan más que las malas, entonces podemos saber que somos salvos. Y dice, porque si no, vamos a estar perdidos, dice la gente. Pero ¿saben qué? Esto describe una salvación que está basada en lo que yo espero, en lo que yo pienso. El único tipo de salvación que enseña la Biblia es una salvación basada en Él. Y usted y yo tenemos que saber que tenemos esa salvación en Él. Y aquellos que piensan que no pueden saberlo ahora hasta que no mueran, no saben mucho de la Biblia o quizás absolutamente nada acerca de la salvación. Porque la Biblia enseña muy claro que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por su obra, porque Él hizo. Así es que, dado que nuestra salvación no depende de lo que hemos hecho, ni lo que haré o dejaré de hacer, Juan dice que podemos saber hoy que somos salvos. Y después, en los siguientes versículos, él dice, el versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Observe que la oración depende si está de la voluntad de Dios. Él va a escuchar y va a responder de acuerdo a nuestra oración que esté alineada con sus propósitos, con su voluntad. Oí por ahí una historia de que había 2 ángeles en el cielo. Cada uno con una cubeta y una cuerda muy larga que bajaba hasta la tierra para llevar las oraciones de la gente. Y uno de los ángeles estaba teniendo un tiempo más duro porque la cubeta de él estaba sobrellena, bien pesada. Porque la mayoría de las oraciones eran de una forma egoísta. Dios dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Ahora sí es. Miren, la oración, sabemos que es una manera de adorar, de alabar a Dios, de interceder por otras personas. Hay diferentes maneras de usar la oración. Pero mucha gente piensa que la oración es como un cheque en blanco. He usado esa frase anteriormente. Es como si Dios dijera, mira, aquí está este cheque en blanco. Llénalo como tú quieras, lo que tú deseas. Y yo te lo voy a firmar y te lo voy a entregar. Y mucha gente dice, oh, yo quiero un coche nuevo, un auto nuevo. Y si oro a Dios, Dios me lo dará. ¿Sabe? Por supuesto que tenemos que orar por todas estas cosas. Algunos podemos decir, una casa nueva. Piense que basta con orar por ella y Dios lo dará. Y muchos piensan, lo declaro. Pero mucho cuidado con esas palabras. Esto no es lo que dice Dios. Nuestro Padre terrenal no nos va a dar todas las cosas que le pedimos cuando éramos hijos, cuando éramos niños o adolescentes. No nos daban todo lo que nosotros queríamos, porque sabían que algunas cosas no son buenas para nosotros. Santo. Yo no sé cuántos de nosotros tirábamos berrinches hasta ponernos azules en el suelo. Y sabe que como adultos muchas veces hacemos eso delante de Dios. ¿Por qué es, si nuestros padres terrenales no hacían eso, por qué alguna gente cree que nuestro Padre Celestial sí iba a hacerlo? Tal cosa, nomás porque se lo pidamos. Si la Biblia dice que oremos, que pidamos, que sigamos tocando. La realidad es que muchos hemos hecho oraciones de este tipo y Dios nos dice no. Un rotundo no. Usted sabe que a veces dice que sí, a veces dice que espera, pero a veces que dice no. Interceder por los demás. Versículos 16 y 17. Nosotros como cristianos estamos llamados a orar por hermanos en la fe, especialmente que han caído en pecado, buscando su restauración al tiempo de que ellos reconocen la gravedad de la rebelión que está en sus vidas. Miren lo que dice el apóstol Juan aquí, versículos 16 y 17, estos dos versículos bien difíciles, ojalá que lo pueda cubrir bien. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí hay muchas diversidades, puntos de vista sobre estos versículos. Es decir, diversos puntos de vista. Algunos piensan que Juan se refería al pecado imperdonable. Pero usted sabe que ese pecado imperdonable es de blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, Señor. Más bien pienso yo que aquí el apóstol Juan habla de hermanos cristianos que ya
que ya habían sido salvos y sus pecados ya habían sido perdonados. Ahí dice en el versículo 16, si alguno viere a su hermano, es un creyente aquí, está hablándole a la iglesia, a los creyentes, y orare por él, su vida se salvará. Porque muchos piensan que pueden perder la salvación. Está hablando aquí que quizás un pecado, como le dije, el único pecado que nos menciona la Biblia es el de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y el no creer. Si una persona no cree, no se arrepiente, ¿cómo puede ser salvo? Mira lo que dijo el Señor Jesús acerca de los que creen. Juan 6, versículos 37 al 40. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí Juan está mencionando dos tipos de pecado, no de muerte y de muerte, ¿verdad? Lo hemos leído. En el contexto, como he entendido yo, le digo que hay diversidad de opiniones o entendimiento de estos versículos, pero lo que veo aquí, que el pecado que no es de muerte, es aquel pecado que se comete cuando un cristiano baja la guardia y cae en la tentación de pecar. Y nótese una vez más que aquí Juan está dirigiéndose al cristiano. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, aquí se refiere a la muerte física, no espiritual. Dice que si vemos a este hermano o hermana hacer esto, debemos de pedirle a Dios que lo perdone y Dios le dará la vida, pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y por el otro lado, si un hermano ha cometido un pecado de muerte, puede que oremos todo lo que quieramos, pero Dios no le sanará, morirá físicamente, no espiritualmente. Explicaré por qué. Mire, vivimos una vez más un tiempo en que la gente no teme desafiar a Dios. Mucha gente, aún dentro de la iglesia, está constantemente poniéndolo a prueba a ver hasta dónde puede pecar sin tener consecuencias. Les decía que tenemos un Dios paciente, de misericordia, pero es un Dios santo y justo. La Biblia enseña que es posible que llevemos a la paciencia de Dios a su límite. Y Dios tiene un límite. Yo no lo sé. Yo no puedo juzgar los corazones, pero Dios sabe. Y ese límite, una vez cuando es cruzado, no hay retorno. No hay de regresarse. Mi deseo de hoy a predicar de esta manera es
hacernos conscientes de ese límite y al mismo tiempo hacernos reflexionar sobre nuestra condición ante Dios. Dios es paciente con nosotros durante mucho tiempo. Pero si un hijo de Dios insiste en vivir una vida pecaminosa, deshonrando el nombre de Dios, Dios le quitará la vida y lo llevará a su hogar eterno. Así lo veo en estos versículos. ¿Recuerdan aquella historia en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira? Señor. Hechos capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Era cuando la iglesia empezaba, en los principios, la iglesia primitiva, como es conocida, porque era el principio de la iglesia. Dice en el versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Hechos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Empezaron a vender las cosas y vivían en común y todo lo traían ante los apóstoles. Vimos que eso no trabajó en un tiempo, pero esto es lo que sucede ahí. Versículo 3: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Estamos hablando de la vida física. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Se me han puesto de acuerdo, Ananías, obviamente, ¿verdad? Y Pedro dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Imagínese usted. Tú sigues. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos habían vendido la heredad a cierta cantidad, pero luego sacaron dinero de esa cantidad para ellos. Mintieron. Las apariencias. Era el principio de la iglesia y Dios obraba de esta manera, así tan fuerte. Y les estoy hablando porque hay varios, solo unos cuantos les voy a dar de cristianos, hermanos en la iglesia que murieron físicamente. Mira, aquí tenemos 1 Corintios 5, versículo 1 al 5. Este es un caso de inmoralidad juzgado que el apóstol Pablo dijo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Usted sabe lo que es fornicación, ¿verdad? Sexo fuera del matrimonio, relaciones sexuales. Y este hombre dentro de la iglesia tenía relaciones con su madrastra, ¿verdad? La palabra correcta. No era su madre, era la esposa ahora de su padre.
Y todo el mundo sabía. Era un caso abierto. Y Pablo dijo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien de haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Santo. Llega un día en que Dios dice, basta, basta ya. Porque nosotros somos su testimonio de Él. Y no está hablando aquí de su salvación. Alguien dijo por ahí que muchas personas cortan su vida antes de tiempo por cosas así. En 2 Corintios hemos estudiado que este hombre se arrepintió. Primero los corintios no querían hacer nada y después fueron tan duros que este hombre se arrepintió que Pablo les dijo, está bien, ahora deben de perdonarlo y aceptarlo. Sirvió. Tenemos un Dios de amor y de misericordia, pero un Dios santo y justo. Juan dijo en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Él es justo para perdonarnos y restituirnos. Pero cuidado, mi idea es, al decirles esto, es que hay un límite. Gente puede morir antes de su tiempo. Podría vivir más años. Es la manera que yo lo veo. Hoy tomaremos la cena. Aquí tenemos otro caso donde Pablo advierte de tomar la cena de una manera indigna. Y él lo dice en 1 Corintios 11, versículos 29 al 30, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego continúa Pablo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos mueren. Es posible morir de esa muerte física. Y luego dice en el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está otro ejemplo. Estamos hablando del pecado de muerte, que podemos orar y Dios les dará la vida. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí voy a aprovechar para decir algo más. Por favor, no me vaya a decir, hey, pastor, he estado bien enfermo y usted ni siquiera me habla. Esta es su obligación, llamarme o a los siervos. Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará físicamente. Porque mire lo que dice ahí, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está. Estamos hablando de una muerte física. El creyente, el cristiano, debe tener siempre presente que aunque hemos sido salvos por la maravillosa gracia de Dios, es posible cometer el pecado que nos lleve a una muerte física. Y cuando continuamos pecando de esa manera y no queremos entender, no importa quién ore por nosotros o cuántos oren por nosotros, moriremos si no nos arrepentimos y cambiamos. Ese es el pecado de muerte. Hay gente que escucha la palabra de Dios y no quiere oír. Se dice ser creyente, se dice ser hijo de Dios. Y Dios ha formado los perímetros, el área donde podemos andar. Y nuestra desobediencia nos puede costar. No sabemos, solo Dios sabe el límite. Pero parece ser que muchos cristianos siempre están probando a Dios. ¿Qué tal si hago eso? A lo mejor Dios no va a hacer nada. Y no pasa nada. Y hace otra, y otra, y otra, y no pasa nada. No pasa nada por el momento, pero llega un límite que quizás usted y yo no lo sabemos. Pero Dios dice, basta. Santo, aleluya. Ven para acá. Y ahí es. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a muerte. Es decir, Dios no está listo para darle con una varita al hombre o a la mujer que peca por cualquier cosa y quitarle la vida. Pero, sin embargo, es posible revelarse de tal manera y cruzar ese límite en el que Dios dirá, basta. Y nos retirará de este mundo o retirará a aquella persona que continúa en desobediencia. Y luego, del versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Los nacidos de Dios están protegidos del maligno. Viven en la verdad y conocen a Dios verdadero a través de Jesucristo. Hay partes aquí que muchos quizás pensarán que se contradice, pero no se contradice. Aquí el tiempo verbal de esta palabra original implica que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando. Es decir, de una manera constante, sin ningún freno. Juan nos está refiriendo aquí que no hay una persona que sea perfecta. Porque él dice que el que diga que no peca es un mentiroso. Eso lo dijo en primera de Juan
capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está hablando de la perfección. Todos somos pecadores. Les dije de algunos versículos de gente que ha llegado al límite. Algunos se arrepienten, como este hombre en 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado, se arrepintió. Pablo pidió que lo aceptaran en la iglesia. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y nuestro pecado trae consecuencias. Muchas personas piensan que porque Dios lo ha perdonado, ya deben de aceptarlo completamente. Le voy a decir a algunos, aquellos que son depravadores sexuales, con niños, con adultos, han estado en la cárcel. Por supuesto que va a traer consecuencias. La ley dice que no puedes estar más de tantos pies o no sé qué distancia de un niño o una niña. Y uno dirá, pues si Dios me ha perdonado, debe aceptarme. Oh no, esas son las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos puede perdonar. Además nos puede quitar la vida, pero física, pero no la eterna. Porque esa es algo que Él ha hecho por nosotros. El pasaje bíblico de hoy, Juan habla sobre cómo los cristianos aprendemos a vivir en obediencia a Dios, a crecer en nuestra fe y en la gracia divina y a parecernos cada día más a Jesús. Aleluya. Por eso Él dijo en el versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, por último dice, guardados de los ídolos. Amén. Quiero atrasarme un poquito. Santo, santo eres, Señor. Les decía, hablaba de la oración que tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Mire, muchas veces pedimos de una manera egoísta y muchas veces de una manera muy sincera, real, de una gran necesidad. Y sin embargo Dios dice no. Uno no puede decir, yo lo declaro, no. Dios es el que declara. Dios es el que dice. Les voy a dar el ejemplo perfecto. El apóstol Pablo. 2 Corintios 12. Él tenía un aguijón en la carne. Y él dijo, he rogado 3 veces. Y Dios dijo, bástate mi gracia. Señor. Y no estaba mal, Pablo. Era sincero, una gran necesidad, pero Dios dijo que no, porque es de acuerdo a su voluntad. Y no podemos decir que Dios sea malo o injusto, porque Él sabe lo que está haciendo.
Y Él muchas veces puede usar eso en nuestras vidas como un testimonio para la honra y gloria de Él. Aleluya. Este era el hombre que predicaba, que sanaba enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Él no lo sanaba, como dijo el hermano Gabriel, es Dios el que hace la obra. Y nosotros podemos suplicar, podemos llorar. Eso es lo que es la oración. Súplica, ruego, petición, alabanza, intercesión por otros, adoración. No es un rezo, no es una recitación, no es una demanda, no es una exigencia. Dios hace de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Y a veces que les decía, Él dice, no, porque Él tiene sus planes. Y Él sabe lo que está haciendo. Mi deber es de doblegarme ante Él y decirle, Señor, como tú quieras, hágase tu voluntad. Es lo mejor. Y al último, un poquito, cambia un poquito. Guarde su corazón de los ídolos, es decir, de cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de ando un poquito, se me lengua la traba, me traba la lengua. Guarde su corazón de los ídolos, dice Juan. Es decir, de cualquier cosa que pueda ocupar el lugar que legítimamente les corresponde solamente a Él. Una gran advertencia. Guárdense, cuidado. El hombre, desde que empezó la historia humana, ha adorado a ídolos y continúa haciéndolos. ¿Y sabe qué? Todo ídolo es demoníaco, porque no es de Dios. O es de Dios o no es de Dios. Toda idolatría de ese tipo, Él lo dijo, no te harás imagen de nada, ni de madera, ni de piedra, ni de ninguna forma, nada, porque yo soy Dios. En aquellos días del apóstol Juan y Pablo y todos ellos, había mucha idolatría por parte del Imperio Romano. La triste realidad es que millones de personas en el mundo todavía adoran ídolos demoníacos, especialmente en zonas donde predominan religiones que rechazan a Cristo. Usted sabe que en muchos de nuestros países hispanos quieren meter la idolatría con la adoración a Cristo. Eso es contradictorio. Eso es en contra de lo que le dice la palabra de Dios. Y hombres que están educados saben eso, lo leen. Si yo lo puedo leer, un hombre que tuvo lo más mínimo de educación, y puedo ver la diferencia, cuanto más ellos que han sido educados, pero deciden no verlo. La India, hinduismo. En el 2020, millones de hindúes que seguían el hinduismo, si lo digo correctamente. Los animales en ese país son criaturas inferiores. De acuerdo a ellos, son manifestaciones de Dios en un nivel que evoluciona inferior al del ser humano.
Ellos creen que cada animal posee una chispa divina capaz de llegar a ser humana y alcanzar la salvación, al igual que algunas personas. Y ellos adoran a muchas divinidades con forma de animal, me refiero a los hindúes. Ellos dicen que primeramente el Señor de ellos, de nombre Vishnu o algo así, se encarnó en la tierra primero como un pez, luego como tortuga, después como un jabalí y así sucesivamente. Y el tercer día del festival de la cosecha, que ellos le llaman Pongal en el Tamil Nadu, se celebra el Día de Acción de Gracias por el ganado. En esa jornada la gente adora a sus animales y les rinden culto. Eso es llegar a un extremo. Pero la idolatría existe de muchas maneras. Alguien dijo por ahí que muchas veces en los gimnasios hay un altar ahí. Un espejo de sí mismo. Puede idolatrarse a uno mismo, a otra persona. Lo está haciendo ya, no es una broma. Pero sí, todo lo que tome el lugar de Dios es idolatría. La adoración es de Él. Él es un Dios celoso. Y mire cómo puede lidiar con nosotros. Este Dios de amor, de gracia y de misericordia, a veces lidia de una manera fuerte, como aquel padre que disciplina a sus hijos, que quiere lo mejor. Aleluya. Termina de esta manera. Padre, te damos gracias que podemos contar, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con tu palabra que, Señor, que es poderosa. Y tú tienes un propósito para todos, Señor. Gracias por habernos hecho ver esto, o hacernos saber, Señor, lo importante que es la obediencia a nuestro Dios. Que fuimos escogidos de tanta gente para servir y alabar a Dios. Padre, ayúdanos a ver estas cosas. En este momento, cuando tengamos la Santa Cena o comunión, como le llamamos, que podamos examinar nuestros corazones para ver si hay algún pecado en nosotros. Porque sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, que muchos se debilitan, se enferman y muchos duermen o mueren. Padre, que este tiempo de comunión muy importante, de podernos examinar, este es para el Hijo y la hija de Dios solamente. Padre, que podamos ver eso. Y que si aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, digan esta mañana: Señor, en esta mañana me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida y mi corazón. Ahora sé que tú eres el único Dios verdadero, no hay otro. La salvación solo está en ti, Jesucristo. Así es que te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados. Y ahora quiero ser parte de tu familia. Quiero ser tuyo ahora. Señor, así vengo de rodillas, espiritualmente hablando, buscando tu ayuda, tu perdón. Y también que tú puedas llenarme de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús yo oro.